El sol de Canaán brillaba intensamente sobre los campos donde los hijos de Jacob pastoreaban. Entre ellos, José, el más amado por su padre, vestía la túnica de muchos colores que lo distinguía de todos sus hermanos. Aquella prenda no era solo un regalo, era el símbolo de un amor especial, un amor que despertaba la envidia más oscura en los corazones de sus hermanos. José, joven de sueños extraordinarios, se atrevió a compartir con ellos lo que Dios le había revelado. Gavillas inclinándose ante la suya, estrellas, sol y luna rindiéndole honor. Sus palabras, aunque sinceras, encendieron el fuego de los celos. Su fidelidad y pureza contrastaban con la dureza de quienes lo rodeaban. Una noche, mientras el campamento reposaba bajo un cielo estrellado, José oró en silencio. Señor, no entiendo estos sueños, pero si vienen de ti, me mantendré fiel. Pero las palabras del muchacho pronto serían puestas a prueba, porque los ojos de sus hermanos se llenaron de un odio creciente, y en sus corazones nació un plan que cambiaría su vida para siempre. Y así, un día, mientras José se acercaba al campo donde ellos pastoreaban, con la túnica ondeando al viento y una sonrisa confiada, ellos lo miraron con ira contenida. Uno de ellos murmuró con frialdad: «Ahí viene el soñador». Los pasos de José se acortaban, mientras sus hermanos se miraban entre sí, cómplices de una traición que estaba a punto de comenzar. El eco de los pasos de José resonaba entre las piedras del camino. Sonreía al reconocer a sus hermanos a lo lejos, sin sospechar que aquellos a quienes llamaba familia habían urdido un plan despiadado. Cuando llegó hasta ellos, las manos que deberían haberlo recibido con afecto lo sujetaron con violencia. El joven cayó al suelo, confundido, mientras las miradas cargadas de odio lo atravesaban como espadas. «Matémoslo y veamos qué será de sus sueños», dijo uno con los ojos encendidos de furia. El corazón de José latía con fuerza. No entendía el porqué de tanta crueldad, pero en medio de la tensión, Rubén el mayor intervino. «No derramemos su sangre, echémoslo en esta cisterna». Y así lo hicieron. José fue arrojado a un pozo vacío. Sus gritos de súplica rebotaron en las paredes secas, ahogándose en la indiferencia de quienes lo escuchaban. Horas después, cuando el sol caía y el silencio del desierto se imponía, se acercó una caravana de ismaelitas rumbo a Egipto. Judas, con voz fría, propuso: «¿Qué ganamos con matarlo? Vendámoslo como esclavo». El trato fue sellado con monedas de plata. José, atado y con lágrimas en los ojos, fue entregado como mercancía. Mientras lo alejaban, levantó su mirada al cielo y oró con voz quebrada: «Dios de mi padre Jacob, no me abandones». Detrás de él, sus hermanos desgarraban su túnica de colores y la manchaban con sangre de cabra para engañar a Jacob. Para su padre, José había muerto. Pero en verdad, el joven soñador apenas comenzaba un camino de oscuridad y dolor que probaría su fe. José, en silencio, era conducido hacia un destino incierto. Su libertad se desvanecía, pero en lo profundo de su alma una llama permanecía encendida: la esperanza en el Dios que nunca falla. Las arenas del desierto se extendían infinitas cuando José fue llevado como esclavo a Egipto. A cada paso, las cadenas en sus muñecas le recordaban que ya no era el hijo amado de Jacob, sino un siervo sin nombre, vendido como una pieza más en el mercado de hombres. Al llegar a la ciudad, los pregones llenaban el aire: esclavos ofrecidos, monedas chocando, miradas de desprecio. Entre la multitud apareció Potifar, capitán de la guardia del faraón, quien vio en José algo distinto, algo que no comprendía del todo, pero que lo llevó a comprarlo. En la casa de Potifar, José trabajó sin descanso. Aunque su corazón seguía herido por la traición y la lejanía de su familia, su fe en Dios lo mantenía firme. Con cada tarea cumplida, con cada labor realizada con excelencia, la presencia del Señor se hacía evidente. Los siervos lo notaban, y hasta Potifar reconoció que aquel joven hebreo no era común. Con el tiempo, José fue puesto al frente de toda la casa. Sus manos administraban riquezas que nunca poseería, pero jamás se quejó. Su fidelidad brillaba en medio de su dolor, y su alma clamaba en secreto: «Padre eterno, no entiendo este camino, pero sé que estás conmigo». Sin embargo, la oscuridad aún no había terminado. La esposa de Potifar,
Atraída por la pureza y la fuerza de José, buscó seducirlo. Día tras día lo tentaba con palabras suaves y promesas prohibidas. Pero José, firme en su fe, respondía: ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Una tarde, cuando la casa estaba vacía, ella lo tomó del manto y lo presionó. José, con el corazón ardiendo, eligió la fidelidad antes que el pecado. Huyó dejando su túnica en sus manos. Su decisión justa se convirtió en desgracia. La mujer, humillada, lo acusó falsamente. Potifar, enfurecido, ordenó que lo llevaran a la prisión real. Así José, que había brillado como administrador fiel, fue arrojado de nuevo a la oscuridad de una celda fría. Y en medio de aquel lugar de cadenas, volvió a elevar su oración al cielo. Señor, sigo confiando en ti. La prisión era un lugar donde los gritos se apagaban en la oscuridad y las cadenas se volvían más pesadas que el propio hierro. Allí, en esas frías paredes húmedas, José se encontró una vez más despojado de todo, de su túnica, de su libertad, de su nombre. Pero aunque el mundo lo había abandonado, Dios no lo hizo. Aún en la cárcel, la gracia del Señor estaba sobre él. Los guardias comenzaron a confiarle tareas, y pronto José se convirtió en responsable de los presos. Era como si la luz de su fe traspasara incluso las rejas. Fue allí donde conoció al copero y al panadero del faraón, quienes habían sido encarcelados por ofender a su señor. Una noche, ambos tuvieron sueños perturbadores, y al amanecer, José los encontró abatidos. Con voz serena les dijo: ¿no vienen de Dios las interpretaciones? Contádmelos, os ruego. El panadero relató su sueño, y José, con pesar, le anunció su destino. Sería ejecutado. El copero contó el suyo, y José, con certeza, le reveló que sería restaurado a su puesto junto al faraón. Todo sucedió exactamente como José lo había dicho. Pero antes de que el copero saliera de prisión, José le rogó: acuérdate de mí cuando estés ante el faraón. Haz mención de mí para que pueda salir de este lugar. Sin embargo, el hombre olvidó su promesa. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. José seguía preso, olvidado por los hombres, pero no por Dios. Cada noche, en el silencio de la celda, levantaba sus ojos hacia la oscuridad y oraba: aunque me olvide el mundo entero, yo sé que tú me ves. José no lo sabía, pero su momento estaba cerca. El Señor estaba preparando el escenario para cumplir el propósito por el cual había sido llevado a Egipto. Una noche, el faraón de Egipto se agitaba en su lecho. 2 sueños lo atormentaban: 7 vacas gordas devoradas por 7 flacas, 7 espigas llenas consumidas por espigas secas. Ni sabios ni magos pudieron dar respuesta. El palacio entero se estremecía ante la incertidumbre. Fue entonces cuando el copero recordó, como un relámpago en la memoria, al joven hebreo de la prisión. «Majestad», dijo temblando, «en la cárcel conocí a un hombre que interpreta sueños por medio de su Dios». De inmediato mandaron llamar a José. Lo sacaron de la prisión, lo bañaron, le pusieron ropas limpias y lo llevaron ante el trono más poderoso de la tierra. Frente al faraón, José se inclinó y escuchó los sueños. Con voz firme declaró: «No está en mí. Dios dará al faraón la respuesta de paz». El silencio se hizo en la sala. Luego José reveló el misterio. 7 años de abundancia vendrían sobre Egipto, seguidos de 7 años de hambre tan terrible que borrarían todo recuerdo de la prosperidad. Y con sabiduría divina aconsejó al faraón guardar provisiones durante la abundancia para sobrevivir la escasez. El faraón asombrado exclamó: «¿Acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?» Y aquel día, José pasó de esclavo y prisionero a gobernador de Egipto, segundo en poder después del faraón. El anillo real brilló en su mano, la túnica de lino reemplazó las cadenas, y la voz de Dios se confirmó en su vida. Los años pasaron, la hambruna llegó, y las naciones acudían a Egipto por alimento. Entre los que llegaron estaban sus propios hermanos, los mismos que lo habían vendido. Ellos se inclinaron ante él, sin reconocerlo, cumpliendo el sueño que José había visto de joven. El dolor del recuerdo lo atravesó, pero no hubo odio en su corazón, sino lágrimas. Finalmente se reveló a ellos con voz quebrada: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto, pero no os entristezcáis ni os pese,
Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida. Lo que comenzó con traición y sufrimiento terminó con perdón y salvación. José entendió entonces que cada lágrima, cada cadena y cada silencio de Dios fueron parte del plan perfecto. El muchacho soñador se había convertido en un hombre de propósito eterno, y su historia quedó grabada como testimonio de que la fidelidad a Dios siempre conduce a la victoria.